La pulga del perro y la pulga del humano son distintas. Las dos son ácaros. Los dos son insectos, es decir, tienen 3 pares de patas. La pulga del perro, el Ctenocephalides canis, es muy distinta al Pulex irritans, que es la pulga de los humanos. Pero eso no quiere decir que una pulga de perro te salte y te muerda. De hecho, el que te salte y te muerda y te chupe sangre, que es la forma que tienen de alimentarse las pulgas, es lo menos grave que te puede ocurrir. Una picadura de pulga, siendo muy molesta, que te va a ocasionar algún tipo de irritación, erupciones en la piel y el propio daño que ocasiona la mordedura, te va a transmitir las siguientes enfermedades, o te puede llegar a transmitir las siguientes enfermedades, porque la pulga es un vector. Va a llevar estas enfermedades en su interior, la mayoría de ellas en su aparato digestivo, y cuando te muerde te las va a inocular con su saliva en sangre. Estas enfermedades, por orden de importancia, son las siguientes. La primera de todas es la que se conoce como fiebre de las montañas rocosas. Es una enfermedad de origen bacteriano producida por un tipo de bacterias que se denominan rickettsias. Las rickettsias van a producir un cuadro de una infección grave en los humanos, una septicemia o infección bacteriana que va a cursar desde con síntomas nerviosos a todo vómitos, diarreas, etc. De hecho, incluso se han descrito casos de mortalidad, especialmente en Estados Unidos, donde por el nombre de la enfermedad os imaginaréis que fue donde primero se describió, de ahí que se le llame la fiebre de las montañas rocosas, pero que es mucho más habitual, da igual que viváis en México o aquí en España o en Argentina, que rickettsias hay por todo el mundo. Los síntomas que va a dar esta enfermedad de la fiebre de las montañas rocosas es, en principio, que vais a notar un dolor muy fuerte de cabeza, seguido de náuseas, mareos, vómitos, diarreas, no sabéis a qué es debido y acudís al médico. Normalmente estos síntomas se suelen dar a los 12 días de que la pulga del perro te ha picado, con lo cual a veces el médico no tiene muy claro lo que te está pasando y no se suele asociar a que has dormido o has tenido contacto muy próximo con un perro infectado de pulga que portaba este tipo de bacteria. La siguiente enfermedad que os puede transmitir una pulga es la teniasis, es decir, la famosa solitaria. Las pulgas llevan en su intestino el parásito de la solitaria y bueno, no es una enfermedad 100% mortal, pero los daños intestinales que os va a ocasionar el tener una solitaria en el intestino son muy desagradables. Desde un dolor intestinal agudo cada vez que os muerde la solitaria a una desnutrición que en el caso de los niños puede tener consecuencias muy graves. La tercera gran enfermedad que os puede transmitir no es exactamente una enfermedad como vector, pero sí que es una dermatitis aguda por la picadura de la pulga. Pensar que en la saliva de la pulga hay una serie de enzimas a los cuales, cuando nos muerden en la piel, nuestro organismo reacciona de forma exacerbada en muchos casos. Y estas dermatitis alérgicas por picadura de pulga os puede ocasionar desde caída de pelo, irritación, un dolor muy fuerte en la piel, y no lo ligáis muy mucho a que os ha mordido una pulga, pero de verdad que es una sensación a nivel de piel muy, muy desagradable. Y la última gran enfermedad que quizás os suene un poco rara, porque diréis, bueno, ¿qué me está contando este hombre? Pero os puedo decir que esta enfermedad, el tifus, perdón por no haberlo citado al principio, han habido brotes relativamente hace poco. En el año 2009, en el noreste de China, hubo un brote muy elevado de tifus, básicamente transmitido por pulgas. Y el tifus, la fiebre tifoidea, sobre todo, ya no es la forma que tenía en la Edad Media de la peste bubónica, donde se moría tanta gente, de acuerdo, pero tiene una forma respiratoria a nivel pulmonar muy grave, tan grave como que se han producido mortalidades elevadas, muy elevadas por casos de tifus.